¿Alguna vez te has preguntado por qué cada año hay más personas obesas? ¿O por qué cada año hay más personas que padecen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la esclerosis múltiple o el Parkinson? ¿Quieres saber por qué una sustancia que ha demostrado ser culpable de estos y otros muchos males es a día de hoy la niña mimada de las industrias alimentaria, farmacéutica y sanitaria? Quédate y descubre qué es y cómo evitar el glutamato monosódico. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Jon Galeón Televisión. Hoy os traigo un tema especialmente importante, principalmente por la increíble cantidad de problemas asociados a una sustancia cuya producción y venta se ha multiplicado por más de 15 a lo largo de los últimos 40 años. Una sustancia que está haciendo las delicias de las industrias alimentaria, farmacéutica y sanitaria, pero que ha hecho que enfermedades como la obesidad, el glaucoma, el Alzheimer o el Parkinson hayan llegado a niveles de epidemia. Tanto si eres de los que todavía piensan que este tipo de enfermedades son exclusivamente fruto del azar y que por tanto pueden golpearnos a todos por igual, como si eres de los que piensan que se deben a factores mucho más controlables, como por ejemplo nuestra alimentación, sinceramente creo que no está de más que sepas unas cuantas cosas sobre el glutamato monosódico, porque puede que tu integridad física, tu estabilidad y tus recuerdos estén en peligro y esté en tu mano preservarlos. ¿Pero qué es el glutamato monosódico? Bueno, el glutamato monosódico es solo una de las múltiples sales del ácido glutámico. El ácido glutámico, o en su forma ionizada glutamato, es uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas y no solo juega un papel fundamental en la función celular, sino que además es el responsable del característico sabor de alimentos como el tomate, las nueces y sobre todo de algunos tipos de algas. Y esta característica fundamental fue descubierta por el profesor de la Universidad Imperial de Tokio, Kikunai Ikeda, en 1908, a raíz de sus investigaciones para descubrir el compuesto responsable del característico sabor del caldo de kombu, que es una alga muy utilizada en la cocina japonesa. De hecho, Ikeda no solo descubrió que esta sustancia producía un peculiar sabor, que él mismo denominó umami, que en japonés significa sabroso y que a día de hoy es mundialmente reconocido como el quinto sabor, sino que además se percató de que esta sustancia era capaz de realzar o potenciar el sabor de ciertos alimentos. El profesor Ikeda, fascinado por las características de esta sustancia, estudió sus diferentes sales, es decir, las sales de sodio, potasio, calcio, amonio y magnesio, hoy etiquetadas bajo los números E621 a E625, y de todas ellas la que presentaba las propiedades más beneficiosas en cuanto a sabor y manipulabilidad era la sal de sodio, es decir, el hoy tan famoso glutamato monosódico. Ikeda patentó la sustancia y un año más tarde, en 1909, se fundó la empresa japonesa Hinomoto, hoy también conocida por ser el mayor fabricante de aspartamo a nivel mundial, quien comenzó su producción y venta expandiendo brutalmente su uso inicialmente en Oriente y posteriormente en el resto del mundo, hasta tal punto que hoy encontramos al fatídico glutamato monosódico en toda clase de alimentos. De hecho, es muy probable que muchos de vosotros ya sepáis que el glutamato monosódico es un potenciador del sabor, algo que aparentemente no tiene por qué ser algo negativo. Lo que ya no es tan probable es que sepáis que también actúa como un potentísimo potenciador del apetito y como una excitotoxina. Si sois de los que acostumbráis a leer la composición de los alimentos, es muy probable que ya hayáis visto alguna vez al glutamato monosódico bajo el tan aparentemente inofensivo potenciador del sabor E621. Sin embargo, si lo presentásemos como potenciador de la obesidad E621 o como potenciador del Parkinson E621, es muy probable que ya no fuera tan comercial. Y es que sobre el glutamato monosódico pesan importantes acusaciones que, lejos de estar infundadas, representan muy apropiadamente las características de un sistema económico que atenta contra la salud de las personas con el único objetivo del enriquecimiento personal de unos pocos. En este mundo en el que para algunos la principal motivación es el dinero, mercados saturados han buscado soluciones, llamémoslas creativas, a problemas tan elementales como el estancamiento de las ventas. En un mercado como el de la alimentación en el que no existe memoria del consumo, es decir, que lo que no se consume hoy no se va a compensar con un mayor consumo mañana, una forma de incrementar las ventas consiste en incrementar la ingesta diaria y continua de alimentos. Sin embargo, como te habrás imaginado, esto no es nada sencillo, porque ¿cómo vamos a hacer que una persona que ya ha comido hasta la saciedad ingiera un 20, un 30 o un 40% más de alimentos? Bueno, pues para resolver este tipo de preguntas y este tipo de cuestiones, la industria alimentaria ha desarrollado varias técnicas, cada cual más perjudicial. Y quizá la más conocida de todas ellas, y que se lleva haciendo ya muchísimos años, es incrementar la venta de productos procesados de alto índice glucémico. Productos elaborados con harinas blancas o con altos contenidos de azúcar que incrementan nuestras ansias de seguir comiendo, motivo por el que hoy encontramos tantos alimentos procesados y con altos índices de azúcar en los centros comerciales. Y otra forma, más sutil pero igual de efectiva, es añadiendo glutamato monosódico a los alimentos. Sustancia que ya se conoce tanto popularmente como en el mundo científico como en la nicotina alimentaria y que es capaz de incrementar nuestra voracidad alimentaria hasta el punto de hacer que consumamos hasta un 40% más. Y esto no es algo que diga yo. Esto está perfectamente avalado por multitud de investigaciones científicas independientes, como las efectuadas hace ya casi 10 años por los profesores Michael Hermann-Husen de la Universidad de Kiel en Alemania y por el profesor Jesús Ángel Fernández Tresguerres de la Universidad Complutense de Madrid aquí en España,
en las que constataron que el glutamato monosódico muestra un potencial muy significativo de dañar los mecanismos de regulación del apetito, haciendo no solo que consumamos hasta un 40% más de alimentos, sino incluso variando la forma en que nuestro cuerpo asimila estos alimentos. Y es que el glutamato monosódico inhibe la producción de la hormona del crecimiento, haciendo que el cuerpo incremente la producción de grasa a expensas de la producción de masa muscular. Es decir, que el glutamato no solo incrementa nuestra voracidad alimentaria, sino que además favorece una mayor producción y acumulación de grasa y es por tanto un elemento clave en las crecientes tasas de obesidad que afectan a la mayoría de los países del mundo. La industria alimentaria goza así de un grupo de consumidores que consumen más y las industrias sanitaria y farmacéutica de pacientes enfermos deseosos de curar enfermedades que en el mejor de los casos serán crónicas. Y para poder verificar esto, que es aparentemente inverosímil, estos dos investigadores bloquearon farmacológicamente los efectos del glutamato en el cerebro de un grupo de pacientes sin variar su alimentación y observaron con ello una pérdida de peso en todos ellos de hasta un 10%, simplemente porque los pacientes tuvieron una menor sensación de hambre que los invitaba a consumir una menor cantidad de alimentos, probando así que es el glutamato el que está detrás de buena parte de los problemas de obesidad que afectan a la mayoría de las sociedades modernas. Por ello, llama bastante la atención que desde la ONU se denuncie que hay más de 1.300 millones de personas obesas en el mundo y que cada año mueren cerca de 3 millones de personas por enfermedades asociadas a la obesidad, mientras desde organismos dependientes de ella, como por ejemplo la OMS o la FAO, se tache de inocua una sustancia que diversos estudios asocian con las crecientes tasas de obesidad. Si el glutamato monosódico es una de las sustancias que están detrás de la epidemia de obesidad que padecemos actualmente, está también detrás de las mismas enfermedades que se derivan de la obesidad, es decir, de enfermedades coronarias, de la diabetes tipo 2, de la hipertensión, de muchos tipos de cánceres, de problemas renales, del envejecimiento prematuro, de riesgos cardiovasculares y de muchas otras enfermedades que todos conocemos y que en última instancia se traducen no solo en un acortamiento de nuestra esperanza de vida, sino también en enormes beneficios de industrias como la farmacéutica, la sanitaria o la estética, que ingresan cientos de miles de millones de euros al año, productos de las ventas destinadas al tratamiento de este tipo de enfermedades, que en la mayoría de los casos no son para solucionarlas, sino para cronificarlas. Por tanto, si la obesidad es un problema, no solo los fabricantes de este aditivo, sino también las autoridades que lo autorizan son los responsables de esta situación, es decir, la OMS, la FAO, la FDA, la EFSA y demás organismos que permiten que se avance en esta espiral de degradación. Sin embargo, dicho esto, no penséis que el problema del glutamato se circunscribe únicamente a las crecientes tasas de obesidad que asolan las sociedades modernas, porque desgraciadamente el glutamato también es culpable de un crimen mucho más terrible, y es el que se refiere a las enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Y es que el glutamato monosódico es también una de las más poderosas excitotoxinas que se conocen. El problema es que el glutamato, además de actuar como un potentísimo potenciador del sabor, actúa también como una excitotoxina, y por tanto en determinadas cantidades y en determinadas condiciones puede producir daños cerebrales severos, alterar los mecanismos de regulación del apetito y producir alteraciones del comportamiento. Por tanto, cuando rompamos el delicado equilibrio biológico e incrementamos la cantidad de glutamato que entra en nuestro cuerpo, se produce una sobreactivación de los receptores del neurotransmisor excitatorio glutamato, lo que en última instancia se traduce en daños y destrucción neuronal como consecuencia de una excesiva entrada de iones de calcio a las neuronas. El problema es que las excitotoxinas como el aspartamo y el glutamato son asesinos silenciosos, porque pueden pasar muchos años antes de que sus efectos se hagan visibles. Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer tardan muchos años en hacerse patentes, pero pueden ser consecuencia de cosas que hicimos muchos años atrás. Por tanto, cada vez que tomamos o ingerimos alimentos a los que se ha añadido glutamato monosódico u otro tipo de excitotoxinas, como decía antes, como el aspartamo, estamos incrementando enormemente nuestras probabilidades de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Y este es uno de los motivos por los que conforme se ha ido incrementando la producción y venta de alimentos suplementados con glutamato, los casos de enfermedades neurodegenerativas han seguido la misma tendencia. De hecho, aunque a día de hoy se estima que hay más de 40 millones de personas afectadas de Alzheimer en el mundo, se espera que para el año 2050 lleguemos a cotas de 115 millones de personas. Y esto no es ninguna casualidad, esto es fruto de la contaminación alimenticia por glutamato a la que estamos expuestos. Sin embargo, desde ciertos círculos, se nos dice que es consecuencia de que se vive más tiempo o de que se hacen más estudios y que por tanto aparecen más casos en las estadísticas. Pero eso es solo una parte de la verdad. Es cierto que el envejecimiento es un factor de riesgo en el desarrollo de estas y otras enfermedades, pero no es la causa de las mismas. El glutamato y otras sustancias excitotóxicas como el aspartamo son claves en el incremento desproporcionado de casos de Alzheimer al que se ha venido asistiendo a lo largo de los últimos 20 años. Pero como siempre, las multinacionales farmacéuticas se benefician de esta situación, porque la verdad es que resulta sospechoso que por un lado se nos diga que el glutamato es inocuo y por otro lado las grandes farmacéuticas se empeñan en vender costosos tratamientos destinados precisamente a bloquear este tipo de excitotoxinas. Y el ejemplo más claro es el de la memantina, uno de los últimos y más novedosos tratamientos contra el Alzheimer, que lo que hace es precisamente bloquear los receptores de glutamato regulando la entrada de iones de calcio en las neuronas para evitar su degeneración.
En fin, yo creo que esto ya sería suficiente para evitar los alimentos suplementados con glutamato, si no fuera porque además existen múltiples estudios que también asocian el glutamato con el TDAH, el glaucoma, el autismo y otras muchas enfermedades. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que se sabe desde hace ya casi 60 años, pero las autoridades no han hecho nada al respecto. Concretamente, por ejemplo, se sabe que el glutamato puede producir pérdida de visión a largo plazo desde 1957, cuando Lucas y Newhouse observaron destrucción celular retinal en ratones a los que se les suministró glutamato monosódico. Y esto no es un estudio aislado. En el año 2002 se hizo público un estudio muy interesante, elaborado por el profesor Hiroshi Oguro de la Universidad Hirosaki de Japón, en el que se concluye que la exposición a largo plazo a dietas con altos contenidos de esta sustancia puede causar glaucoma y destrucción celular retinal. Sí, has oído bien, glaucoma, esa enfermedad que afecta ya casi 70 millones de personas y que ha hecho que entre 7 y 8 millones de personas hayan perdido la visión de forma permanente, convirtiéndose, según la propia OMS, en la segunda causa de ceguera en el mundo. Pero claro, ¿quién obtiene cuantiosos beneficios derivados de la venta de fármacos del tratamiento de glaucoma? Siempre son los mismos. Es lo que ocurre cuando dejamos en manos privadas un tema tan delicado como es el de la salud. Pero ojo que esto no acaba aquí. También se han detectado fuertes relaciones entre la citotoxicidad provocada por el glutamato y el aspartamo con trastornos como el déficit de atención e hiperactividad y con el autismo. Concretamente, los psiquiatras Martin Evers y Eric Hollander, en el libro sobre autismo publicado y editado en 2008 por Andrew Zimmerman, un conocido neurólogo pediátrico, hicieron hincapié en las fuertes evidencias y estudios que existen en este sentido. Por su parte, John Olney, en sus estudios sobre los efectos del glutamato en ratones, observó que los excesivos aportes de glutamato producían necrosis neuronal en diferentes regiones del cerebro, retraso en el crecimiento del esqueleto, esterilidad en las hembras y una marcada obesidad. Como veis, las evidencias y estudios en este sentido son abrumadores. De aquí que resulta increíble ver cómo la producción de glutamato ha pasado en poco más de 40 años, desde las 200.000 toneladas que se producían en 1970 a los más de 3 millones de toneladas que se producen en la actualidad. La correlación es clara. A medida que el glutamato ha multiplicado por más de 15 su producción y venta en los últimos 40 años, la obesidad, las enfermedades neurodegenerativas, el glaucoma, el TDAH o el autismo han seguido una tendencia similar. Y ante esta epidemia, evidentemente los consumidores hemos tratado de informarnos sobre los orígenes de estos problemas, pero claro, no es nada sencillo, porque nos bombardean constantemente con informaciones deliberadamente sesgadas para confundirnos y hacernos creer que todo esto son campañas sin fundamento. De hecho, la industria de los fabricantes de glutamato y derivados de glutamato, caracterizada por su ausencia de escrúpulos, ha hecho una fuerte propaganda tratando de presentar al glutamato monosódico como una sustancia inocua, apoyándose para ello un argumento aparentemente cierto, pero profundamente falso. Han tratado de hacernos creer que dado que se trata de una sustancia naturalmente presente en muchos alimentos, su ingesta directa es inocua. Y es cierto que es posible encontrar ácido glutámico en multitud de productos tanto animales como vegetales, como por ejemplo en las carnes de pollo, ternera y cerdo, en los pescados como el salmón, la caballa o el bacalao, y en vegetales como el tomate, los guisantes y el maíz. Sin embargo, aunque el glutamato esté presente de forma natural en muchos alimentos, esto no debe llevarte a pensar que todos los glutamatos son iguales. La industria alimentaria, conscientemente, no solo omite una información crucial para entender por qué no deberías ingerir alimentos suplementados con glutamato, sino que además inventan argumentos variopintos para confundir al consumidor y hacerle creer que todo es una campaña conspiranoica en contra de ellos. De hecho, han utilizado una serie de argumentos que podríamos denominar argumentos falaces, que son aparentemente ciertos pero que se sustentan en premisas falsas. Y como creo que es importante dejar las cosas claras, vamos a desgranar y desmentir cada uno de esos argumentos uno por uno, aquí y ahora. Y el primero de todos ellos es que nos dicen que el glutamato es un aminoácido necesario en nuestro organismo, que no podríamos vivir sin él y que por tanto su ingesta directa es incluso recomendable. Bueno, este argumento es cierto a medias, porque es cierto que el glutamato es un aminoácido necesario para nosotros, sí, pero es un aminoácido no esencial, es decir, que puede ser producido en el interior de nuestro cuerpo a partir de otros aminoácidos sin necesidad de realizar un aporte directo externo. Además, ya recibimos aportes de este aminoácido procedentes de múltiples fuentes alimentarias naturales, tanto vegetales como animales, de modo que añadir aportes extra lo único que hará es que estemos expuestos a dosis mucho más elevadas de las recomendables, dosis que, como ya ha sido demostrado, pueden alcanzar niveles de citotoxicidad. Palabra esta, por cierto, citotoxicidad, acuñada por John Olney en 1969, a raíz precisamente de sus estudios sobre el glutamato monosódico, en los que observó que los excesivos aportes de glutamato producían necrosis neuronal en diferentes regiones del cerebro. En segundo lugar, nos dicen que el glutamato naturalmente presente en los alimentos se metaboliza del mismo modo que el glutamato monosódico. Bueno, esto es como decir que el azúcar refinado se metaboliza del mismo modo que el azúcar naturalmente presente en los alimentos. Debes saber que en los alimentos el glutamato está presente en dos estados. Por un lado, el glutamato naturalmente contenido en proteínas, oligopéptidos y polipéptidos, y por otro lado el glutamato como molécula aislada, también conocido como glutamato libre. La principal diferencia entre estos dos glutamatos
es que al ingerirlos ambos son tratados de distinto modo. El glutamato contenido en las proteínas tiene que ser extraído de las mismas, para lo cual nuestro cuerpo evidentemente tiene que descomponer esas proteínas y extraer ese glutamato para llevarlo allí donde sea necesario, y en caso de no existir, crearlo a partir de otros aminoácidos, porque como ya os acabo de comentar, se trata de un aminoácido no esencial. Este proceso es lento y permite que el cuerpo reciba su necesario aporte de glutamato de un modo gradual. Sin embargo, el glutamato libre está disponible para entrar en el torrente sanguíneo sin necesidad de una digestión previa, de modo que su absorción es extremadamente rápida. Lo que mucha gente no sabe es que la mayoría de los alimentos que contienen glutamato tienen muy poca cantidad de ese glutamato libre, al que podríamos denominar glutamato malo. De hecho, la mayoría de los alimentos contienen cantidades ínfimas, cantidades como los 20 miligramos por cada 100 gramos del salmón, los 43 del pollo o los 140 de los tomates, que es uno de los alimentos con más cantidad de glutamato libre que se conocen. Todas ellas son cantidades para las que nuestro cuerpo está perfectamente preparado y por tanto cantidades que pueden ser bloqueadas por nuestra barrera hematoencefálica, que es la barrera encargada precisamente de bloquear los excesos de glutamato que pueden transformar esta sustancia vital para la vida en una excitotoxina. Sin embargo, el glutamato añadido a los alimentos procesados es 100% glutamato libre, es decir, glutamato malo, que entra directamente en nuestro torrente sanguíneo en cantidades de incluso de más de 2000 miligramos por cada 100 gramos de alimentos. Y como te habrás imaginado, nuestra barrera hematoencefálica no está preparada para cantidades tan elevadas, de modo que el glutamato atraviesa esta barrera en cantidades que alcanzan niveles de excitotoxicidad, hasta tal punto que se producen alteraciones en los mecanismos de regulación del apetito, alteraciones en la hormona del crecimiento y la muerte de grandes cantidades de neuronas. Y este proceso se acentúa evidentemente en colectivos de especial sensibilidad, como el de los niños pequeños, que tienen la barrera poco desarrollada, los adultos con enfermedades que vuelven permeable dicha barrera, y personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica. Y para que veáis hasta qué punto las diferencias son acusadas, baste con decir que en 1998 los profesores Yamaguchi y Ninomiya hicieron unas tablas en las que se representaban los alimentos naturales y procesados con mayor contenido de ácido glutámico libre. Y entre los alimentos naturales se encontraban los tomates, la leche de vaca, los guisantes, el salmón y otros muchos productos, pero todos ellos con contenidos de glutamato libre de entre 2 y 200 miligramos por cada 100 gramos. Sin embargo, en productos procesados se detectaron cantidades muy por encima de estas, como los casi 2000 miligramos que tiene el extracto de levadura, los cerca de 1200 de la salsa de soja y del queso parmesano, o los cerca de 1500 que se usan en muchos restaurantes para saborizar los platos. De hecho, se han llegado a medir cifras tan escalofriantes como ingestas diarias de más de 5000 miligramos en determinados restaurantes que presentan comidas o platos muy condimentados. Por tanto, tratar como equivalentes las proporciones de glutamato libre presentes en los alimentos naturales con las añadidas artificialmente, en mi opinión, es un auténtico insulto. El tercer argumento que utilizan, y este quizás sea el argumento más penoso y más rastrero de todos, es el que se refiere al peligro que supone esta sustancia para los niños pequeños. La industria repite una y otra vez que la leche materna contiene 10 veces más glutamato libre que la leche de vaca y que por tanto los propios seres humanos estamos expuestos durante nuestra infancia a esta fatídica sustancia de un modo natural, en una etapa en la que diversos estudios han demostrado que nuestra barrera hematoencefálica de la que hablábamos antes está poco desarrollada. Pero como siempre, ellos han optado por contarte solo su parte de la verdad. Lo que no te dicen es que la leche de vaca tiene tan solo 2 miligramos por cada 100 gramos y la leche materna 22 miligramos por cada 100 gramos de ácido glutámico libre. Ambas cantidades ínfimas. Por tanto, comparar los 22 miligramos de ácido glutámico libre de la leche materna con los 2000 del extracto de levadura me parece que está completamente fuera de lugar. En cuarto lugar, nos dicen que el proceso de producción de glutamato es inofensivo, puesto que sigue un proceso de fermentación similar al que se lleva a cabo para la producción del yogur. Bueno, en este caso lo que no nos dicen es que en el proceso de fermentación y extracción del glutamato, al igual que en el proceso de extracción de cualquier otra sustancia, se obtienen multitud de impurezas y sustancias no deseadas. De hecho, este es el motivo por el que el glutamato comercial garantiza una pureza del 99% y no una del 100%. Ese 1% son impurezas que se originan en el proceso de producción y que en muchos casos son sustancias cancerígenas, por ejemplo, como son el dicloropropano o las aminas heterocíclicas. Por tanto, cuando ingerimos alimentos suplementados con glutamato, nuestro cuerpo está metabolizando también todos esos contaminantes que se originan en el proceso de producción y que son altamente perjudiciales para nosotros. Y por último, el quinto argumento falaz es que nos dicen que el glutamato procesado es idéntico al naturalmente presente en los alimentos naturales. Pero esto no es del todo cierto. Existen diferencias muy acusadas según sea el origen del glutamato que ingerimos. No es lo mismo el glutamato naturalmente presente en los alimentos que el glutamato artificialmente añadido a los mismos. No todos los glutamatos son iguales, y quiero que esto quede muy claro porque esto tiene unas implicaciones tremendas. Debes saber que el ácido glutámico presenta dos enantiómeros, es decir, que se trata de una molécula quiral que posee dos posibles configuraciones, una de las cuales es especular de la otra.
Para simplificarlo, podríamos establecer el símil existente entre nuestras dos manos. Aparentemente ambas son iguales, pero evidentemente no podríamos usar el guante de nuestra mano izquierda en nuestra mano derecha, por cuanto una es, por decirlo de alguna forma, reflejo de la otra. Es decir, son equivalentes, pero no son iguales. Esto, que aparentemente es una diferencia insignificante, en el mundo molecular y biológico tiene unas implicaciones tremendas, ya que ambas moléculas, que vamos a denominarlas ácido L-glutámico y ácido D-glutámico, tienen propiedades completamente diferentes a pesar de tener composiciones químicas equivalentes. El ácido glutámico presente en nuestro cuerpo y en los alimentos sin procesar es principalmente ácido L-glutámico, mientras que el ácido glutámico libre, usado en alimentos procesados, está compuesto, entre otras cosas, por ácido L-glutámico y ácido D-glutámico. De hecho, esta aparentemente insignificante diferencia fue la causante de una de las mayores catástrofes sanitarias de todos los tiempos, porque esta propiedad quiral no es exclusiva del glutamato. Esto es algo muy común en muchos tipos de moléculas, y sus efectos pueden ser tan catastróficos como los de la famosa talidomida, aquel famoso fármaco comercializado por la farmacéutica alemana Grünenthal entre 1958 y 1963, destinado a mujeres embarazadas para calmar las náuseas. Al igual que el glutamato, la talidomida también es una molécula quiral, en la que la talidomida dextrógira posee propiedades sedantes y calmantes de las náuseas, y la talidomida levógira posee propiedades teratogénicas, es decir, que puede producir malformaciones fetales. Pues bien, el compuesto que se comercializó consistía en una mezcla al 50% de moléculas dextrógiras y levógiras, que provocó el nacimiento de miles de bebés con severas malformaciones irreversibles. Por tanto, dado que el ácido glutámico libre usado en los alimentos procesados no es idéntico al ácido glutámico naturalmente presente en los alimentos, no existen razones para pensar que los efectos sobre el organismo, y muy especialmente sus efectos excitotóxicos, serán iguales. En fin, como veis, los argumentos de la industria están cogidos por los pelos y son relativamente fáciles de desmontar, básicamente porque ni siquiera ellos mismos se los tragan. Ellos saben todo esto, pero su falta de escrúpulos ha hecho que estén dispuestos a todo con tal de enriquecerse aún más. Y lo peor de todo es que aquellos organismos que deberían defendernos, esos organismos internacionales, tanto nacionales como internacionales, de hecho, que deberían estar al servicio del pueblo, se ponen al servicio de las élites estableciendo normativas laxas y favorables a ellas. Es interesante, por no decir vergonzoso, ver que mientras existen serias advertencias sobre los efectos que puede llegar a producir esta sustancia en los seres humanos, los Estados Unidos, la Unión Europea y en general la mayoría de los países del mundo aprueben no solo el uso de esta sustancia, sino que lo hagan además sin establecer límites máximos de ingesta diaria. Lo sé, parece absurdo, pero es así. Y de hecho, no solo no se ha establecido una dosis diaria máxima admisible, sino que únicamente se ha establecido un límite de uso de hasta 10.000 miligramos por kilo en determinadas categorías de alimentos. Sin embargo, en categorías tan importantes como la de condimentos y aderezos, la dosis ha quedado fijada en lo que se ha venido en llamar quantum satis, es decir, que el fabricante puede añadir tanta cantidad como desee hasta que se alcance el efecto deseado. Es curioso porque si el efecto deseado es una población obesa con crecientes problemas de salud y con crecientes daños neurológicos, o si el efecto deseado es convertir el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Parkinson y otras muchas enfermedades neurodegenerativas en una plaga, está claro que ese quantum satis le viene como anillo al dedo. Dicho esto, si eres de los que visto lo visto, aún se sorprenden cuando consideran que una sustancia con este historial pueda estar legalizada, creo que no debería sorprenderte. Es legal exactamente por el mismo motivo por el que es legal la venta de armas o la venta de tabaco. Es porque se trata de una industria que mueve cientos de miles de millones de euros todos los años y para los legisladores el dinero está por encima de las personas. Y es que el glutamato monosódico es una de las piezas clave sobre las que se cimientan industrias multimillonarias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Ya sabéis que una sociedad enferma es económicamente mucho más rentable para una minoría de la población, para ese 1% de la población que acapara el 50% de la riqueza mundial, que una sociedad sana. Visto desde el prisma de quienes nos gobiernan, es mucho más provechoso económicamente tener sociedades enfermas que sociedades sanas, por cuanto una sociedad enferma consumirá más que una sana. Visto desde el prisma de los codiciosos, es preferible crear enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, las afecciones respiratorias, el Alzheimer, el glaucoma, el cáncer o la obesidad, que curar estas enfermedades, por cuanto es mucho más provechoso para esta gente tener clientes perpetuos que clientes de una sola vez a los que se les solucionan los problemas. Y es que las grandes empresas se comportan como lo hacen las mafias, crean enfermedades con el beneplácito de las autoridades y luego nos venden las supuestas curas. El objetivo es claro, una transferencia de riqueza de nuestros bolsillos a los suyos. Y la verdad es que siempre que miramos al origen de estas sustancias, nos encontramos con las mismas empresas una y otra vez. Y esto no es ninguna casualidad. En el caso del glutamato vemos como empresas involucradas en la producción de otras sustancias neurotóxicas como el aspartamo son también partícipes en la industria del glutamato.
Ajinomoto, hoy también conocido por ser el mayor fabricante de aspartamo a nivel mundial, fue quien comenzó su producción y venta en 1909 y a día de hoy actúa como un monopolio virtual en los Estados Unidos y la Unión Europea, donde es el único fabricante de esta sustancia. Sin embargo, hoy es Fufen Group, la empresa que ostenta el dudosamente honorífico título de ser el mayor fabricante mundial de glutamato. Empresa radicada en China que produce cerca de 1 millón de toneladas anuales de este contaminante que por cierto ha venido duplicando su producción cada 10 años a lo largo de los últimos 40 años, hasta el punto que a día de hoy su producción se ha expandido hasta los 3 billones de toneladas anuales. Evidentemente, para dar salida a semejante cantidad de producto, se ha tenido que incorporar esta sustancia hasta en la sopa, y nunca mejor dicho, porque el glutamato es el ingrediente principal de muchos caldos y sopas preparadas. Bueno, dicho esto, me gustaría entrar en uno de los aspectos más importantes del vídeo. ¿Cómo evitamos ser contaminados con glutamato? Bueno, yo os anticipo que vais a tener que ser muy cautelosos si queréis evitar que os contaminen con esta sustancia, porque su uso se ha expandido a una amplísima variedad de productos y marcas. De hecho, podría daros una lista de alimentos que lo contienen, pero evidentemente sería una lista larga y difícil de recordar y que quedaría obsoleta en unos pocos meses. Por el contrario, creo que es mucho más útil que sepáis qué debéis buscar en el etiquetado de los alimentos a fin de detectar su presencia. Porque evidentemente no siempre vais a encontrar el glutamato bajo su nombre conocido más evidente, el E621 glutamato monosódico, sino que vais a poder encontrarlo bajo una amplia variedad de nombres que en última instancia todos vienen a ser los mismos. Y los más evidentes son el ácido glutámico y sus sales autorizadas, es decir, el ácido glutámico o E620, el glutamato monosódico GMS, MSG o E621, el glutamato monopotásico o E622, el glutamato cálcico o E623, el glutamato amónico o E624 y el glutamato magnésico o E625. Sin embargo, como siempre, ante unos consumidores cada vez más informados sobre los peligros del glutamato, la industria alimentaria ha buscado técnicas rastreras con las que camuflar esta sustancia. Y la más rastrera de todas ellas es cambiarle el nombre confundiendo al consumidor para que tenga dificultades en localizarlo. Y por tanto, como es lógico, no podamos evitarlo. Por ello deberéis estar atentos a otras sustancias que también cuentan con ácido glutámico libre o glutamato monosódico, pero que no necesitan ser etiquetadas expresamente como glutamato monosódico al ser extractos de componentes naturales, como por ejemplo las proteínas hidrolizadas, que pueden ser tanto vegetales como animales, por ejemplo las proteínas hidrolizadas de soja procedentes de la soja o las proteínas hidrolizadas de caseína procedentes de la leche. Y es que el problema es que en la hidrólisis proteica lo que se hace es descomponer las proteínas en sus correspondientes aminoácidos, y en esa descomposición se libera glutamato, que al unirse con el sodio produce glutamato monosódico. Y proteínas hidrolizadas existen un montón, por ello es importante que os quedéis con esa palabra, hidrolizado. Luego ya vosotros mismos vais a encontrar todas las subcategorías que existen, como por ejemplo las proteínas hidrolizadas de maíz o maíz hidrolizado, las proteínas hidrolizadas vegetales, las proteínas hidrolizadas de caseína o simplemente caseína hidrolizada, las proteínas hidrolizadas de soja o soja hidrolizada, y así sucesivamente. Por otra parte, también vais a encontrar ácido glutámico libre en grandes cantidades en el extracto de levadura autorizado, en la proteína de suero de leche concentrada, aislada o hidrolizada, en la maltodextrina será el resultado de un proceso de hidrolización, en el extracto de la salsa de soja y en la propia salsa de soja por cuanto se libera ácido glutámico en el proceso de fermentación de las proteínas de soja, así como las salsas de soja química al ser elaboradas mediante la hidrólisis de la harina de soja. De hecho, vais a encontrar dosis de hasta 1200 miligramos de ácido glutámico libre por cada 100 gramos en este tipo de salsas. En cualquier caso, sabiendo qué compuestos son susceptibles de contener altos contenidos de glutamato libre, ya os resultará mucho más sencillo detectarlo en cualquier categoría de alimentos. Sin embargo, evidentemente existen categorías concretas de alimentos que suelen incorporar glutamato monosódico entre sus ingredientes. De hecho, si acudís al supermercado, vais a ver la increíble cantidad de alimentos que llevan incorporada esta sustancia. Por ejemplo, encontraréis ácido glutámico libre en el queso parmesano en dosis de hasta 1200 miligramos por cada 100 gramos, también encontraréis glutamato monosódico añadido en multitud de alimentos preparados, como por ejemplo los sándwiches, en tortillas, en sopas, en pizzas congeladas, en fideos instantáneos, en caldos preparados, en salchichas, en croquetas, en productos congelados en general, en multitud de salsas y aliños, como por ejemplo en el ketchup, la mayonesa y en la mencionada ya salsa de soja, así como en toda clase de encurtidos. De hecho, os va a sorprender ver la cuantísima cantidad de encurtidos que incorpora glutamato monosódico entre sus ingredientes. Os animo a que lo comprobéis vosotros mismos acudiendo a un centro comercial, porque os va a resultar incluso complicado encontrar botes de aceitunas, banderillas, berenjenas, ajos o pepinillos que no contengan glutamato monosódico entre sus ingredientes. Sin embargo, por norma, lo más fácil es detectarlo en productos de gusto salado, como por ejemplo en snacks, en patatas fritas, gusanitos, quicos y un largo etcétera, y en productos publicitados como bajos en sal, en los que lo que se hace es sustituir la sal por glutamato monosódico con fines puramente comerciales.
Y por último, es muy importante que tengas en cuenta que su utilización se ha expandido tanto que actualmente en muchos platos se utiliza el glutamato monosódico como sazonador en lugar de la sal. Hemos llegado a tal nivel de saturación que el glutamato monosódico está sustituyendo a la sal no solo en los restaurantes de comida rápida, sino en general en el sector de la restauración, incluidos restaurantes considerados por muchos como referentes internacionales de la cocina gourmet. Tened en cuenta que cuando compráis alimentos suplementados con esta sustancia, no solo estáis pagando con vuestro dinero, sino también con vuestra salud. Dicho esto, me gustaría aclarar que con esto no os estoy invitando a evitar cualquier alimento que contenga ácido glutámico, sino únicamente aquellos alimentos que contienen altas concentraciones de ácido glutámico libre, que evidentemente son únicamente los alimentos procesados. Por tanto, ni mucho menos os invito a evitar alimentos naturales como por ejemplo las nueces, el tomate, los guisantes o el maíz, que son todos ellos excelentes alimentos, sino únicamente a evitar todos aquellos que han sido procesados con el objetivo de incrementar artificialmente las concentraciones de este aminoácido. En fin, me gustaría concluir el tema de hoy con algo que quizá os interese, y es que ciertas investigaciones han arrojado evidencias de que existen modos naturales de reducir la citotoxicidad provocada por esta sustancia. En general, la mayoría de los flavonoides, que aparte de ser anticancerígenos son antimicrobianos, tienen efectos positivos, muy positivos de hecho, en la reducción de la citotoxicidad de la que hemos hablado a lo largo del vídeo. Por ejemplo, se han logrado resultados asombrosos con la curcumina procedente de la cúrcuma, con la silimarina procedente del cardo mariano y con el ginkgo biloba. Sustancias todas ellas naturales y con excelentes propiedades antioxidantes, cualidad fundamental para evitar la presencia de radicales libres en las neuronas, precursoras de enfermedades como el Alzheimer. Por otra parte, también se han mostrado efectivas la vitamina E, ciertas combinaciones de vitaminas B, alimentos ricos en antioxidantes y muy particularmente el magnesio. Y es que el magnesio bloquea la apertura de los canales de calcio en las neuronas, canales que como ya hemos visto tienden a abrirse como respuesta a un excesivo aporte de glutamato en el cerebro. Y por tanto evita así la entrada excesiva de iones de calcio que pueden no solo dañar las neuronas, sino también degenerar en un proceso de apoptosis masivo o suicidio neuronal masivo, característico de muchas enfermedades neurodegenerativas. Y alimentos ricos en magnesio hay un montón. Por ejemplo, vais a encontrar una fuente muy poderosa de magnesio en las pipas de calabaza, en el arroz integral, en las almendras, en las avellanas y por supuesto los alimentos con altos contenidos de clorofila, como por ejemplo en las espinacas, en las acelgas o el brócoli. En este caso, ya sabéis que cuanto más crudos y más verdes, pues mucho mejor. En fin, ya no me quiero extender más, sé que el tema de hoy ha sido bastante denso, en cualquier caso espero que os haya gustado y lo que es más importante, espero que la información haya sido de vuestro interés y de vuestra utilidad. Como siempre, os pido por favor que si os ha gustado puntuéis el vídeo y os recuerdo que si queréis estar al tanto de nuevas publicaciones como esta os podéis suscribir al canal. En cualquier caso, como siempre, ya sabéis que el canal está abierto para que podáis dejar vuestras aportaciones y que cualquier duda, sugerencia o comentario es bienvenido. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en próximos vídeos, hasta pronto.